Juan Claudio, ¿qué pasó exactamente ese 17 de julio de 1980 en París estabas vos? En París. Yo tenía que salir clandestinamente el 12 y me agarraron en la frontera con un pasaporte falso. Como yo era muy niño... ¿Por qué clandestinamente? Porque teníamos que hacer unos contactos en Europa con unos compañeros. Entonces tenía que salir clandestinamente para llegar a algunos sitios en aquella época prohibidos con un pasaporte falso, con un nombre distinto. Uh-huh. ¿Cuántos años tenías vos? 24. Ya. Me van a la frontera de Desaguadero porque descubren una falla en la firma del subsecretario del Interior. Yo con cara de naif, de yo no fui. Me acuerdo que era Camba, el subsecretario. Y le digo, se fue a Santa Cruz y un operador, un funcionario del Ministerio del Interior me dijo que él me lo hacía, dándoles a entender que el funcionario había falsificado la firma y que yo le había dado unos pesos. Uh-huh. Entonces me dijeron, vamos a retener el pasaporte, vaya, hablé con el funcionario y que él nos dé el visto bueno, y lo dejamos pasar. Yo dije, pero tengo una beca y no sé qué. Bueno, el hecho es que me dejaron ir y yo salí el día 15 por vuelo regular con mi pasaporte, vía Lima a París. En Lima llego el 15 y tomo el vuelo a París el día 16. En el counter, sí. ¿En qué militabas vos? ¿En qué movimiento militabas? Yo militaba con un grupo que habíamos hecho, que era un grupo de apoyo a la COP, ya, con un grupo de amigos. Íbamos, permanentemente estábamos en los congresos, y teníamos, como en esa época era frecuente, un proyecto armado, queríamos hacer un proyecto armado, que al final, bueno, se pinchó, gracias a Dios, inshallah. Claro. Entonces, el día 16, yo estoy en Lima, llego al counter de Lloyd para tomar, no al counter de Lloyd, llego al counter para tomar el vuelo a París, y un amigo uruguayo me dice, ha habido un golpe militar esta mañana en La Paz. Yo le digo, hermano, cada día, interdiario, hay golpes en La Paz. Y me voy, sin preguntar mayores cosas. El 17. El 17. ¿Qué es el golpe? ¿16 o 17? 17. El 17. Entonces yo vuelo el 16 a Lima y el 17 a París. Ya. El mismo día del golpe es que me notician. Cuando llego a París en la noche, por el cambio de hora, me reciben los compañeros en París y me dicen, el golpe ha sido impresionante, tu padre está preso, quizá muerto, han matado gente en la costa. Quizá muerto. Claro, no se sabe en ese momento si está vivo o muerto. Está en París René Zabaleta, Mercado, está en París don Jaime Balcázar, un gran hombre. Está en París Elizabeth Burgos, la venezolana, esposa de ex mujer de Regis Debray. Sí. Y tus contactos estaban ahí, la gente. Claro. Más los compañeros de la época, uh-huh, ¿no es cierto? Eduardo Arauco, Roberto Camacho, están ahí, amigos, compañeros. En un momento tomamos el metro, estábamos preocupados qué hacer con el golpe, cómo denunciar. Estaba José Justiniano Ligerón de la Central Obrera Boliviana. Ya. Que había ido a algo en OIT o algo. Que era cruceño, ¿no? Cruceño, claro. Era por los petroleros dirigente de la COP. Claro. Se produce el golpe y nosotros no sabemos cómo denunciar este golpe, como un golpe de narcotráfico, como un golpe turbio, criminal, etcétera. A un compañero en broma, porque estaba de moda que los palestinos tomen embajadas en Europa, además unas tomas sangrientas, no sé si te acuerdas, sí, que salieron muchas novelas en esa época, novelas de palestinos que tenían unos contactos internacionales. Sí, todo, ¿no? Entonces un amigo, creo que era el Roberto Camacho en broma, dice, si tomamos la embajada boliviana, y todos se ríen. Y a mí no me pareció mala idea. Voy y consulto con Zabaleta, y Zabaleta me dice, me parece una buena idea, hagan una toma a la boliviana. Y ellos ni la toman. Pacífica. Claro. Bien interesante lo que dijo Zabaleta, una toma a la boliviana.
O sea, no era una toma a la palestina, que era con ametralladoras, Kalashnikov, sino a la boliviana pacífica. Mira qué interesante cómo en ese momento perfila Zabaleta cuál es una forma boliviana de hacer las cosas, que es exacta. En Bolivia se caen gobiernos con muy pocos muertos. Hay una cosa a la boliviana que es pacífica, que es con la masa, que es con el grupo, sin armas. Hay una cosa pacifista en la política militante boliviana. Entonces, uno de los compañeros le consulta a don Jaime Balcázar, me dice sí. Le consulto a Pepe Justiniano y Pepe dice sí, pero la COP no puede participar. La COP va a dar una conferencia de prensa. Apoyándolo a ustedes, pero no entra. No, antes. Ajá. Y yo iba a participar de esa conferencia de prensa con la COP. Pero él no iba a estar para no comprometer la organización, porque no tenía órdenes. Porque eso la COP era muy... No, era militante. Muy disciplinada, ¿no? Sí. Tenía que consultar, siempre esas cosas se hacían por consulta. ¿Y a quién pudo haber consultado en ese momento? No podía nadie. Sí, todo el movimiento estaba... Don Juan estaba preso y el movimiento estaba clandestino. Reyes estaba preso. Simón estaba preso. Salas, si no me equivoco, estaba preso. Sí. Ramírez también. Claro. Virtualmente, creo que López, la verdad no me acuerdo. Flores muerto. Genaro preso. Preso y después lo avalean. Claro, después lo avalean. Sí. A mi compañero Gualberto Vega Minero lo matan. A Vega muerto, claro. Marcelo muerto, Quiroga. Marcelo muerto. ¿No? Entonces tomamos la decisión de hacer la toma. Entonces, los compañeros Eduardo Arauco, etcétera, etcétera, conocían a otros exilados que trabajaban en un hotel, no sé qué, ¿no? Es cosa así de muchachos. Entonces fueron allá, porque no había suficientes bolivianos como para hacer la toma con masa. Entonces fuimos a prestarnos exilados, uruguayos, argentinos, chilenos. Entonces, hicieron una buena masa de compañeros, tocaron la puerta. Entonces, yo estaba en la conferencia de prensa de la COP, nuestra toma era a las 10, 11 de la mañana, la conferencia de la COP era a las 9. Entonces a las 9 se prolonga la conferencia y yo vi dando mi reloj porque tenía que llegar a la toma. Pero ya los compañeros empezaron a hacer la toma, tocaron la puerta de la embajada boliviana. Estaba Miriam Paz Estensoro, la hija de don Víctor Paz Estensoro, de encargada de negocios, porque no había embajador en Bolivia. Paz Cerruto. Ella es Paz Cerruto, claro. Pero yo digo Paz Estensoro para identificarla, claro, ¿no? Entonces ella con mucho cariño abrió la puerta y entró el Eduardo Arauco y le dijo, Miriam, oye Eduardito, qué bien que hayas venido, ¿no? Y él venía con los negros atrás y dijo, Miriam, esta embajada está tomada. Y a ella le dio un patatús, pero Eduardito, ¿cómo me haces esto? Si yo conozco a tus papás. Claro. Y bueno, se declaró tomada, ocuparon... y vos en la conferencia de prensa. Y yo en la conferencia de prensa con Pepe Justiniano, que terminó la conferencia de prensa y yo me fui a las carreras. Tomé el metro y cuando llego a la cuadra estaba virtualmente vacía. Vacía. Y paso, hay un policía y le pregunto, ¿dónde es la embajada boliviana? Y me señala unas escaleras y una... Entonces subo, toco, ¡aló! Sí, Juan Claudio. Ah, pasa, claca. A los minutos se llenó de policías. Además con cascos, claro, con ametralladoras, con todo el número. Entonces, pensando que seguramente ustedes estaban armados adentro. A la palestina, no a la boliviana. Entonces, entramos, estaba Miriam, siempre muy cariñosa, muy buena persona, pero evidentemente nerviosa, porque además en ese momento es interesante, el golpe de García Meza y el gobierno de García Meza invade el consulado francés, lo cual a nosotros nos dio un bono. Cuando ustedes toman, ellos o no, antes. Buscando un exilado, un perseguido político, tomaron el consulado francés. Entonces Francia presentó una queja y en esa época no reconocieron al gobierno de García Meza. Eso le hizo un bien a ustedes que entraron. Nos hizo un bien en términos diplomáticos, claro, porque los franceses un poco dijeron... Fueron menos duros, ¿no? Solamente reconoció la Unión Soviética al gobierno de García Meza.
en esos días. Esto, en la toma debe haber sido el 19, Ya. o sea, 2 días después del golpe. Entonces, ¿Vos no tenías noticia de tu padre? No se sabía nada. no tenía noticias. Se había producido el golpe, se hablaba de ríos de sangre, Claro. ¿no? Claro, no eran ríos de sangre, digamos, pero se hablaba. Sabíamos que era un golpe del narcotráfico. Que fue además muy duro en La Paz, sobre todo. Sí, fue muy duro en La Paz. ¿Ya se sabía la muerte de Marcelo? No, se sabía de muchas muertes y de ninguna. Se habla de la muerte de Lechín, se habla de la muerte de Marcelo, se habla de la muerte de varios. Pero no había nada claro. Doctor, muchas gracias por su tiempo. ¿Cómo es que llega usted al gobierno de doña Lidia Heller? ¿Usted tenía una militancia movimentista o entra como independiente? Entramos 3 o 4 personas como independientes. Después de una reunión grande que hizo la señora Lidia para tomar conocimiento de lo que pasaba fuera de su gobierno. A pesar que ella fue apoyada por el MNR, digamos, de las 2 fracciones, y apoyada también por la militancia de izquierda. Después de una salida violenta de noviembre, el golpe de Alberto Natusch, que lo tumba a Walter Guevara, es decir, hay una tranza, se va a Walter Guevara y todo queda como Walter Guevara entra como presidente del Senado, claro, a la presidencia, y él pedía 2 años. sí. Y entonces eso creó malestar también en los propios partidos, Sí. porque no van a esperar 2 años, ¿verdad? Así es. Pero vino Natusch y nada menos que con gente de Paz Extensoro le hizo el golpe. Bueno, con plana mayor, además de Golpeó, Extensoro, claro. Edil Sandoval Morón, Sí, y Feldman Velarde, Bedregal. Guillermo Bedregal. Sí, golpearon. Bedregal creo que se convirtió en canciller, ¿no? Canciller, claro. 15 días duró ese gobierno. Sí. Pero el legislativo, sí, las tanquetas estaban en la calle todo el tiempo. La universidad cerrada. San Francisco también cercado por maquinarios militares, ¿no? Entonces, después de eso, la transacción es que Natusch se vaya con honra, ¿verdad? Con honra y sale, pero que no vuelva a Guevara, porque si volvió a Guevara, entonces no figuraba él como presidente de Bolivia. Y todo eso cuenta también, ¿no? Entonces vino doña Lidia y se armó otro frente de enemistad, porque Guevara no quería reconocerla a doña Lidia como su sucesora. A tampoco Guevara, estos son los entretelones que no se conocen. No aceptó nunca, Ajá. no aceptó. Y la desviaba ahí a tomar el palacio y a entrarse, porque decía que su mandato no había concluido. No, pero al final eso quedó así. Doña Lidia convocó una reunión grande con muchas personas amigas mías, y ahí dimos nombres para ocupar algunos cargos, por ejemplo, de la Corte Nacional Electoral. Tenía que ser una persona también independiente, ¿no? Que garantice aquello. Doña Lidia tenía que llamar a elecciones en el año, En ese año su mandato que le tocaba gobernar, ¿no? Porque ella fue nombrada expresamente presidenta provisoria, presidenta constitucional provisoria. Y de esa manera yo resulté siendo su ministro de Trabajo, después de unas 4 semanas que ella había subido el cargo. pero usted participó de todo el armado del gobierno. De todo ese proceso, ¿no? ¿Cómo llega usted a formar parte de ese armado de gobierno? Amigos, si usted no era movimentista, usted había sido candidato a la presidencia de la República por Vanguardia Obrera en una coalición de Izquierda Unida, por Izquierda Unida, en una coalición muy de izquierda, muy fuertemente marcada de izquierda, pero usted no era marxista, usted no venía de ningún partido de izquierda radical, usted en todo caso es fundador de la Democracia Cristiana aquí en Santa Cruz. La única militancia que yo tuve en mi juventud fue la Democracia Cristiana. Y renuncié públicamente cuando estaba en La Paz. Porque yo me fui a vivir a La Paz cuando comenzó el gobierno de Barrientos. Hubo una persecución. Estamos hablando del 66.
Yo estuve de 66 a fines de La Paz, me fui a vivir porque hubo una persecución barrientista. El prefecto me dijo que mejor abandone. Había represión aquí en Santa Cruz, contra 10 o 12 personas que nos iban a mandar al Paraguay. Entonces yo me fui a La Paz y hice la vida profesional en La Paz, ejercí como abogado en La Paz, entré a la universidad como catedrático y me consolidé en La Paz durante 18, 19 años. Yo viví en La Paz y 7 o 8 años fuera de Bolivia además. Después recién he vuelto en Venezuela, estuve en Venezuela donde yo me formé, ¿no? Y lo vi en la presentación en el libro. Sí, ¿no? sí, claro. Entonces, doña Lidia me nombró su ministro y había muchas cosas que hacer, aparte del problema político. Usted sugiere el nombre de Cacho Roca para presidente de la Corte Nacional Electoral. Sí, fue una propuesta de los independientes. Nosotros actuábamos en bloque, éramos 4 o 5, y otros que se plegaban. Pero hubo ahí un pleito interno porque el canciller era don Julio Garret Ayllón, Sí. que era movimentista y que trataba de imponer el movimentista en la Corte Electoral. Los movimentistas tenían su cupo en ese gobierno, ¿no? Los del PRI también tenían su cupo, ¿no? ¿Verdad? Sergio Macabí era hombre de la señora Baylor, que fue ministro. Achaba poco en el gabinete, más bien cuidaba su ministerio, la seguridad interna, ¿no? O sea, no era un hombre de pelea activa en el gabinete. Entonces nosotros éramos jóvenes, peleábamos activamente. Y doña Lidia nos defendía y nos protegía, y nosotros éramos sus personas de confianza. Por eso fue que le propusimos, o sea, estos ministros renunciaron, ¿no? Ese Tarijino que era ministro de Hacienda, y la arrendó. Renunciaron porque consideraron imposible seguir con nosotros al frente, porque nosotros éramos unos independientes, intransigentes, ¿no? Y sin ningún derecho, porque no formamos parte ni de la estructura política de nadie. Pero el que lo conoce, Fernando Salazar, y Jorge Ávila de la democracia cristiana también, ¿verdad? Éramos amigos, todos. Pero el que tomaba las iniciativas de todo era Fernando Salazar Paredes. Don Oscar, ¿dónde estaba usted el 17 de julio de 1980? En Palacio de Gobierno. Cuando se recibieron las primeras informaciones de un alzamiento en Trinidad, al que al comienzo nadie le dio mucha importancia, la presidenta nos reconvocó, diríamos, porque era un día jueves y el jueves era día de reunión ordinaria de gabinete. Teníamos que estar. Usted era ministro de Información. De Informaciones. Sí. De Informaciones. Y nos reunimos en Palacio de Gobierno desde muy temprano, poco después de que se conozca la información de Trinidad. Yo diría que más o menos a las 8:30, 9 de la mañana empezamos a reunirnos. Y ahí fue que a poco se confirmó que lo de Trinidad no era la cosa ligera. No que era se aislado. No, que era parte de todo un esquema, ¿no? Porque después empezaron otros pronunciamientos, me parece que el segundo fue Cochabamba, creo. Pronunciamientos de apoyo a lo que estaba ocurriendo en Trinidad. Pero después se levanta Santa Cruz. Después se pronuncian todas las guarniciones en el lapso de unas muy pocas horas, ¿no? Aquí en Santa Cruz se levanta Echeverría. El general Hugo Echeverría, Sí. creo que era coronel todavía por Sí, entonces, sí. sí. Que era jefe de inteligencia, me parece, en el... no, ya era comandante. Ya era comandante de la octava división, el octava Chapulín división. le decían. El Sí, Chapulín sí. Era un chiquitito. Sí, yo lo conocí en Camiri, en el juicio a Debré. Estaba ahí destinado en Camiri y era jefe del departamento segundo. Usted era periodista. Yo como periodista, Sí. Ajá. a seguir el proceso de Debré y tratar de entrar a Ñancahuazú, el sueño de todos los periodistas, de encontrarlo a Che Guevara. Obviamente nadie cumplió su sueño. Ahí lo conocí. Y sí,
Él era comandante, Él era de comandante, la me octava. acuerdo Él era de él, comandante sí. de la octava. Y estuvimos reunidos todo el día y ahí fue que donde, dosificado pero dramáticamente, recibimos los informes y casi que yo era el que recibía los informes porque tenía gente en el Ministerio de Informaciones, periodistas de televisión, de Radio Limani, del propio departamento de prensa del ministerio, que estaban por toda la ciudad, en La Paz, y recogían además informaciones de otras ciudades incluso, ¿no? Ahí fue en determinado momento uno de los más dramáticos que nos enteramos del ataque y la toma de la Central Obrera Boliviana, ¿no? Ustedes estaban ahí cuando en Palacio de Gobierno, cuando... En Palacio de Gobierno yo recibí una llamada de un periodista, se llama Manuel Benítez, era director de informaciones, director de prensa del ministerio, y fue él quien me llamó, me dio la información. En la sala de decanes recibí la información y me detuve como 10 segundos antes de volver a entrar a la sala de gabinete porque tenía que darles la información. ¿Cómo se da un parte de ese tamaño? Yo me acerqué a la presidenta y le conté primero a ella en susurros. Entonces los otros ministros advirtieron que su rostro se demudaba y le preguntaron al presidente qué pasa. Entonces me dijo, Oscar, cuéntale. Ya teníamos la versión original que teníamos era que lo habían matado a Simón Reyes, a Juan Lechín y a Marcelo Quiroga. Que habían visto que sacaban el cadáver de Lechín, a Lechín lo sacaron evidentemente muy maltrecho, sí, pero, claro, pero vivo, ¿no? Y bueno, me tocó la tarea desagradable de transmitirles esa información. Y después pasaron pocos minutos cuando de pronto irrumpieron los paramilitares. Y coincidentemente... ¿En Palacio? A Palacio. Y ¿sabe? Nosotros fuimos o demasiado tontos, demasiado ingenuos, o estábamos muy metidos en lo que nos estaba pasando, pero no nos dimos cuenta de que hacía por lo menos una hora antes estábamos presos en un palacio. El jefe de la Casa Militar había dado órdenes de que cierren las puertas y que no dejen... Que no salga nadie. Que no salga nadie y sobre todo que no dejen salir a ningún ministro. Como nadie intentó salir, nadie se dio cuenta, Claro. pero el jefe de la Casa Militar dio esa orden y el mismo jefe de la Casa Militar fue quien abrió las puertas, ya no para que no saliéramos, sino para que entraran los paramilitares. Cuando entran los paramilitares, la primera reacción es proteger a la presidenta. Cuando entran los paramilitares, un ministro había salido para ir, porque en medio del problema del golpe y lo que se venía, también estaban tratando algunos asuntos administrativos de tercera importancia. Y el ministro de Planeamiento, que tenía una oficina, no era el ministerio ahí, pero tenía una oficina en Palacio de Gobierno, salió para traer unos papeles. Y cuando vuelve nos dice, yo no sé qué está pasando, pero hay un montón de civiles en el hall de Palacio. Entonces Salvador Romero y yo, que nos sentábamos juntos en la sala de gabinete, nos miramos y nos dijo, vamos. Nos levantamos, salimos y a la entrada ya de la puerta en la sala de decanes que daba a uno de los corredores del Palacio, allá nos encontramos con la horda de paramilitares, encabezados por el llamado Mosca Monroy. Mosca Monroy me reconoce y me dice, a vos he venido a buscarte. ¿Usted lo conocía previamente? Yo no lo conocía personalmente, pero un tiempo antes yo trabajaba en Radio Cristal, hacía prensa en Radio Cristal, que estaba en el parque, en el edificio Avenida, creo que es, que da a la Plaza Venezuela. Y había una manifestación de universitarios y se les salieron al paso unos paramilitares, es decir, unos civiles. Y uno de ellos
sacó su revólver y le metió unos tiros a un universitario. Y yo lo vi desde la ventana. Yo lo vi, era el señor Monroy. Y yo de la información. El señor fulano, he visto al señor fulano de tal. Le hicieron un juicio y lo metieron preso. Estuvo preso. Lo sacaron la madrugada del día 17 de julio del golpe, lo sacó un comando, lo sacó del panóptico para que actuara. Y me reconoció y me dijo que se las tenía que curar conmigo. Entre tanto, Salvador Romero, que era quien estaba conmigo, fue hacia otras oficinas y a mí me agarraron y me pusieron de cara a una pared, con la frente apoyada en la pared. Y las manos atrás. Las manos atrás. Conozco ese tipo yo sufrí lo mismo en ese mismo gobierno de García Meza. Así. En la misma forma, ¿sí? Piernas abiertas, frente a la pared y las manos atrás. Exacto. Y entraron a la sala de decanes primero para entrar a la sala de gabinete, y un edecán, en un gran acto de valor y de lealtad institucional, sobre todo, creo yo, le salió al frente y les dijo: mientras yo esté aquí, ustedes no entren. Sobre mi cadáver van a pasar a entrar acá. Lo atropellaron, lo agarraron, yo le reojo, ahí con la frente en la pared, vi todo eso, y entraron a la sala de gabinete. Pasaron unos cuantos minutos y volvió a pasar por ahí Mosca Monroy y dice: ¿y Tito todavía está vivo? Doctora, ¿dónde estaba usted el 17 de julio de 1980? El 17 de julio de 1980 fue una delegación que yo tuve a raíz de haber sido ministro, de ser ministro de la señora Lidia Gayler Tejada. ¿En qué cartera? En la cartera de encargada de la Junta Nacional de Acción Social de aquel entonces. Y que por azares de las circunstancias, pues para abreviar el nombre del ministerio a mi cargo, le pusieron Bienestar Social para hacerlo más corto, ¿no? En ese sentido yo fui delegada del gobierno de Lidia para asistir a la conferencia de las Naciones Unidas sobre la eliminación de toda discriminación contra la mujer. Este fue un decenio de las Naciones Unidas que tuvo con relación a las cuestiones de género, porque desde entonces recién se marcaron las premisas y se hicieron los sistemas necesarios para que tengamos las mujeres una forma más científica de luchar por nuestros derechos. Empezó esta jornada de decenio de las Naciones Unidas con la primera conferencia en México, y la segunda conferencia, que fue la que yo tuve como delegada, fue en Copenhague. ¿Recuerda quién fue antes que usted? A la primera conferencia fue una veniana también compatriota, digo, paisana mía, yo soy del Beni, María Elba Gutiérrez, una periodista de mucha envergadura en su campo. Yo fui a la segunda, que fue contra la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y firmé en esa oportunidad la ratificación. ¿En Copenhague? En Copenhague. La posterior y la última, la tercera, fue en Nairobi. Y ya fue otra delegada y fue en otras circunstancias y de otro gobierno. Sí. En esta segunda conferencia, pues nosotros llevamos una hermosa ponencia sobre los avances que habíamos hecho dentro del ministerio sobre la participación de la mujer en cuestiones de producción, en cuestiones de participación política. De avance en la participación política, estábamos con una presidenta mujer. Exactamente, precisamente por eso es que le dimos mucho énfasis a lo que significaba la incursión de la mujer en el campo político y laboral. Cuando dice nosotras, ¿con quién estaba usted? Bueno, yo tuve la suerte de tener una subsecretaria de la mujer que había sido presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres anteriormente, y era mi colega también de trabajo, mi colega en la profesión, y entonces ella tuvo todas las facilidades para que poder lograr
toda la colaboración de la Comisión Interamericana de Mujeres para llevar a efecto muchos programas relacionados con la mujer. En ese sentido, usamos muy poco financiamiento de parte del gobierno, porque indudablemente no lo había para estas cuestiones. La Comisión Interamericana de Mujeres nos colaboró muchísimo en varios programas, y yo tengo muchos, ahí no los hubiera traído ahora, tengo muchas memorias e informes sobre lo que se hizo en el Ministerio en esta materia, y naturalmente avanzamos bastante. Yo todo ese informe lo llevé a la conferencia de Copenhague, y lo presenté allá y lo dejé en la conferencia. Eran 5 volúmenes sobre diferentes aspectos de la participación de la mujer. Claro, en ese momento nosotros más que todo hacíamos participación. Todavía no estábamos muy conscientes de la cuestión de género. Teníamos que empezar primeramente porque la mujer un poquito se afianza en los proyectos. Bueno, en ese sistema, digamos, dentro de esa categoría de trabajo, fue que Lidia me pidió que yo fuera a la conferencia. ¿Y ese 17 de julio? El mismo 17 de julio, estábamos en plena conferencia, digamos, en la sala plena, y se acerca una periodista, más o menos a las 12 del mediodía. Se acerca una periodista y me dice: señora, ¿usted es la delegada de Bolivia? Sí. Debo decirle que ha habido un golpe de Estado en su país. Mire, Carlos, por Dios, yo en ese momento estábamos queriendo nosotros hacer una participación más activa, y de pronto nos cortan. Habíamos llegado el 12 de julio y la conferencia se empezó el 14, imagínense. Entonces me dijo ella: ¿por qué no viene a la sala de prensa? ¿Cómo no? Le digo. Mis compañeras les digo: por favor, ustedes atiendan, yo voy a ir a la sala de prensa. Y fui a la sala de prensa y me encontré con una serie de metros y metros de fax. No había, era teletipo en esa época, en esa época no había la cuestión de internet ni mucho. Sí. Bueno, era la sala llena de metros de fax. Y todos los faxes eran con relación al golpe, y naturalmente con todo el apoyo de varios países. También habían varios países que apoyaran a Bolivia, ¿no? Contra el golpe de Estado. Yo le dije en ese momento a la reportera: mire, manténgame informada, por favor, pero yo no puedo abandonar ahora en este momento la conferencia, porque la gente no lo sabe acá. Tengo que estar más o menos preparada para darles a conocer. Y en ese momento yo salí fui a la sala de conferencias y les dije a las chicas, a las 2 colegas que tenía allí: vamos a conversar, ha pasado algo en Bolivia. Entonces nos reunimos y nos dimos cuenta de que teníamos que abandonar la conferencia, porque ya nuestro gobierno había caído. Pero eso no es nada, Carlos. Nuestra decisión fue determinante. Pero había una conferencia paralela. Siempre en estas conferencias hay cumbre paralela. Y a la conferencia paralela habían ido, pues, usted sabe quiénes van, ¿no? Claro. Entonces, ahí estaba Domitila Chungara ahí, ¿no? Pero yo le tengo que decir lo siguiente: ese día, yo no sé, por arte de las cosas, yo tenía una sensación muy rara. Y entonces yo llegué al Vela Center, donde era la conferencia, y vimos mucho movimiento de personas, de policías. Y les digo a las chicas: no sé qué es lo que está pasando acá. Pero de todas maneras no nos importó mucho, porque no sabíamos, ¿no? Pero entramos y ya yo me di cuenta de que era esa la situación. Pasó ese día y no pasó nada todavía, porque recién estaban en los pormenores. Pero ustedes se retiraron. Pero nosotros nos retiramos ya con el permiso. Hablé yo y le dije a la presidenta de la conferencia, que era la ministra de Cultura de Dinamarca, que no podíamos continuar porque tuvimos esta noticia. Ella se puso muy triste y se puso además alarmada, porque claro, son situaciones muy conflictivas para todas, ¿no? Es complicado estar allá y explicarse que me voy porque lo tumbaron en gobierno. En realidad yo le dije en esos términos de que había habido un golpe de Estado y que nosotros no podíamos continuar mientras no sepamos cuál era la suerte de la presidenta, porque estábamos representando a ella y el país. ¿Y lo dijo usted de manera pública? No. Yo le hablé a la presidenta en forma separada. Entonces pedí con ella rápido conversar, ¿no? Pero después que nos retiramos, porque también no podíamos retirarnos, ¿no? Así nomás porque sí.
Entonces fue pues que le pedí el permiso para retirarnos. Nos retiramos momentáneamente de la conferencia y nos fuimos otra vez a la sala de prensa. Continuaban los faxes. Cogimos algunos faxes, yo por lo menos agarré algunos que me interesaban bastante y nos fuimos a deliberar, las 3 que estábamos allí. Se anexó a nuestra delegación la hija de la presidenta, María Teresa Pérez, que estaba en Francia y de ahí se vino a Copenhague, ¿no? De ahí entonces ella más estaba con nosotros, entonces, pero estaba desesperada, la Techi no podía realmente estar tranquila, ¿no? Ella lo que quería era comunicarse con su madre y tenía toda la razón del mundo. Entonces ella naturalmente... En realidad no eran faxes, eran telex. Telex ¿Se acuerda? Que telex. sonaba taca, 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 taca. Y además eran metros. Claro que sí. Claro. Metros y Sí, metros. sí, sí. Yo creo que para lo menos... Venía un papel y su copia. Y su copia Sí, y sí. entraba otro. Eran y telex, eran telex. sí. Telex, sí. Y bueno, la cuestión es que ya Techi decidió en ese momento, como no estaba tranquila, no participar de nuestra reunioncita. Y yo les digo a mis colegas, no nos vamos a ir del local, vamos a esperar los acontecimientos porque tenemos que quedarnos aquí. Solamente nos hemos retirado momentáneamente hasta que veamos cuál es el epílogo de esto.